Los hijos perdidos de Roma. El viaje al Reino Medio. Entre las historias más sorprendentes de la antigüedad, destaca la de un grupo de soldados romanos que, tras la derrota en la batalla de Carrás, emprendieron un viaje sin retorno hacia tierras desconocidas del este. Estos hombres, alguna vez parte de la poderosa maquinaria militar de Roma, terminaron en el corazón del antiguo imperio chino, donde dejaron una huella duradera al convertirse en los primeros combatientes europeos en territorio asiático. A través de fragmentos dispersos de textos antiguos, hallazgos arqueológicos y estudios genéticos en poblaciones actuales, su historia ha comenzado a emerger. Se han identificado rastros de arquitectura romana en Gansu, documentos chinos que relatan encuentros con guerreros de ojos claros y extrañas tácticas, y una aldea, Liqian, cuyos habitantes conservan rasgos faciales europeos. Todo apunta a un proceso notable de fusión cultural, una transformación forjada en medio del cruce entre dos civilizaciones. Más que la historia de una unidad militar extraviada, este episodio representa un ejemplo poderoso de adaptación humana y de cómo, incluso en la antigüedad, los mundos oriental y occidental se entrelazaban de formas inesperadas. Tras la derrota de Carras, de prisioneros a defensores de frontera. Luego de que Craso sufriera una devastadora derrota frente a los partos en el año 53 a.C., alrededor de 10.000 legionarios cayeron en manos del enemigo. A estos soldados se les ofreció una elección brutal: morir o servir a sus captores. Los partos, reconociendo su habilidad marcial, los destinaron a la frontera oriental del imperio, una región asediada por incursiones de tribus nómadas. Así comenzó su desplazamiento hacia Asia Central, cruzando territorios que apenas existían en los mapas romanos, en un trayecto que evocaba las campañas de Alejandro Magno. La disciplina que los había definido en las legiones de Roma los acompañó en esta nueva vida. Eran soldados veteranos, y su utilidad táctica no pasó desapercibida. El primer contacto con China y la guerra en las fronteras. Los documentos de la dinastía Han, fechados hacia el 36 a.C., mencionan a guerreros inusuales que empleaban formaciones cerradas en forma de escamas de pez, algo completamente ajeno a las tácticas tradicionales chinas o partas. Se trataba, sin duda, de restos de la formación testudo, característica de las legiones romanas. En las regiones de oasis de Asia Central, los legionarios se enfrentaron a una realidad cultural completamente distinta. Mercados bulliciosos, escritura sofisticada y un estado altamente organizado. Los registros muestran que estos extranjeros se adaptaron con rapidez, ofreciendo una defensa eficiente ante los ataques de los Xiongnu, gracias a sus tácticas de infantería pesada. Colocados allí por razones estratégicas, los soldados romanos se convirtieron sin saberlo en un vínculo humano entre dos imperios distantes. Integración y mestizaje militar. Con el tiempo, estos legionarios no solo se integraron, sino que prosperaron. Se mezclaron con la población local, adoptaron costumbres regionales y adaptaron sus conocimientos militares al nuevo entorno. Aún así, conservaron elementos de su herencia romana. Este conocimiento militar se diseminó por China, influyendo tácticamente en sus ejércitos durante generaciones. Un nuevo legado en tierras lejanas. Estos soldados jamás regresarían a Roma. Su destino, sellado por la historia, fue en tierras orientales. Allí formarían parte del desarrollo militar chino y establecerían un linaje que perduraría siglos, alejados de la gloria romana, pero inmortalizados en otro imperio igual de grandioso. Tecnología, guerra y ruta de la seda. Los registros militares del 47 a.C. destacan la llegada de soldados que aportaron nuevas tecnologías de metalurgia y diseño defensivo. Introdujeron armaduras resistentes, nuevas formas de forjar bronce y técnicas defensivas que superaban lo que se conocía en China en ese momento. Liqian, ubicado en una encrucijada vital de la ruta de la seda, se convirtió en una base clave para la protección del comercio y el entrenamiento militar regional. Las técnicas extranjeras que allí se enseñaban fueron solicitadas por otros pueblos cercanos, ansiosos por replicar su éxito defensivo. El ascenso de Li Jing, símbolo de una simbiosis militar. Hacia el año 35 a.C., un nombre comenzó a destacarse en los archivos imperiales: Li Jing.
Era el comandante de una unidad compuesta por soldados foráneos que combatían empleando tácticas que los estrategas chinos jamás habían visto. Aunque su nombre romano se perdió en la historia, su figura se consolidó como un puente entre dos mundos militares. Li Jing no solo adoptó el pensamiento estratégico del Este, sino que también conservó los principios organizativos y tácticos del ejército romano. Bajo su mando, esta unidad mixta obtuvo victorias notables contra los Xiongnu, enemigos ancestrales del noroeste Han. Las descripciones oficiales hablan de tropas capaces de pasar con fluidez de una defensa cerrada a un ataque coordinado, reflejando la simbiosis entre la movilidad Han y la cohesión romana. El impacto fue tan profundo que incluso enemigos lejanos tomaron nota. En un documento diplomático del reino de Ferana, se menciona a estos soldados como gigantes que luchan con la precisión de constructores, prueba de su imponente presencia y efectividad. La élite imperial reconoció rápidamente el valor de estas fuerzas. A medida que se les asignaban tareas más importantes, su legado comenzó a moldear las estructuras defensivas en las fronteras. Las fortalezas del período empezaron a mostrar innovaciones arquitectónicas con fuerte influencia romana. Torres con distancias exactas, muros con ángulos para fuego cruzado y sistemas de drenaje avanzados, todos incorporados al estilo tradicional chino. Algunas de estas fortalezas se mantuvieron operativas durante siglos. Memorias de Wan. Ecos de Roma en la corte Han. Uno de los testimonios más valiosos proviene de un escriba de la corte llamado Wan, quien documentó su visita al complejo militar de Li Jing. Wan quedó impresionado al ver a los soldados entrenando con estilo romano mientras entonaban cánticos en idioma chino. También observó ceremonias que unían el protocolo romano con los rituales imperiales del Reino Medio. La carrera de Li Jing no terminó con su retiro militar. Sus ideas tácticas fueron estudiadas por generaciones de estrategas Han, convirtiéndose en una referencia sobre cómo integrar conocimientos militares extranjeros. Sus hijos y nietos heredaron cargos importantes dentro del ejército, perpetuando su legado. Más allá de sus contribuciones técnicas, Li Jing probó que la colaboración entre distintas culturas no solo era posible, sino fructífera. Para él y sus tropas, las diferencias entre la táctica romana y la estrategia Han no representaban obstáculos, sino recursos complementarios. Su ejemplo perduraría como una lección atemporal sobre la innovación que emerge del encuentro entre civilizaciones. ADN antiguo. ¿La ciencia confirma la historia? En tiempos recientes, la genética ha arrojado nueva luz sobre la historia del pueblo de Liquian. Investigadores que llegaron allí a inicios del siglo XXI encontraron rostros con rasgos europeos, algo inusual en esa región de China. Pronto, los estudios de ADN revelaron lo impensable. Marcadores genéticos mediterráneos presentes en proporciones significativamente mayores que en áreas circundantes. Estos rastros genéticos, aunque suavizados por siglos de mestizaje, encajaban perfectamente con la narrativa histórica. En particular, los análisis del cromosoma IA, transmitido por la línea paterna, mostraron haplogrupos comunes en el Mediterráneo, pero escasos en Asia Oriental. Esto sugiere que un pequeño grupo de hombres occidentales se estableció en la zona durante el periodo Han. A esto se suman los hallazgos de antropólogos físicos que, al estudiar esqueletos antiguos, identificaron una mezcla morfológica: cráneos amplios, extremidades largas y dentaduras propias de poblaciones europeas. Estas características coinciden con las descripciones antiguas de guerreros de ojos profundos que servían en las fronteras chinas. En definitiva, lo que alguna vez fue una leyenda improbable sobre legionarios romanos perdidos en China, hoy encuentra respaldo en los registros arqueológicos, los textos antiguos y ahora, en el lenguaje inapelable del ADN. La historia ha sido, finalmente, reivindicada por la ciencia. El legado entre dos mundos: arte, guerra y cultura entrelazadas. Durante el siglo I a.C., los escultores de la dinastía Han comenzaron a fusionar el arte tradicional chino con el realismo grecorromano, especialmente en regiones donde se asentaron antiguos soldados romanos. Esta combinación dio lugar a un estilo artístico nuevo que tendría una influencia duradera en el arte chino. El ámbito militar también vivió una transformación profunda.
Surgieron nuevas formaciones tácticas en los tratados Han, como el cuadro de Chitu, que rompía con las estrategias tradicionales centradas en la caballería. Esta innovación permitió a los ejércitos chinos enfrentar con mayor eficacia a los pueblos nómadas y cambió el equilibrio militar en las fronteras del norte. La arquitectura de la era Han también mostró una fusión cultural. Se encontraron fragmentos de concreto al estilo romano en edificaciones, lo que indica que la ingeniería mediterránea fue adaptada a las técnicas chinas. Esta combinación fue especialmente útil en la construcción de fortalezas, al integrar el diseño defensivo romano con la mampostería local, creando estructuras más sólidas y duraderas. El comercio experimentó un nuevo auge gracias al conocimiento de los colonos romanos sobre productos mediterráneos. Esto dio lugar a rutas y mercados innovadores, impulsados por bienes como el vidrio y ciertos metales. Las caravanas chinas adaptaron su carga al gusto occidental, y el saber romano sobre rutas mediterráneas permitió establecer conexiones comerciales más directas y rentables. La agricultura también reflejó la influencia cultural mutua. Se implementaron sistemas de riego que unían el ingenio romano con la experiencia china, lo que permitió convertir regiones áridas del corredor de Exi en tierras fértiles. Esto fortaleció la presencia Han en las fronteras occidentales y sostuvo a una población en crecimiento. La lengua también reflejó el intercambio cultural. Textos militares del periodo incluyen términos técnicos, influenciados por el latín, adaptados fonéticamente al chino. Los lingüistas aún pueden rastrear su origen extranjero, lo que demuestra la profundidad de la interacción entre ambas culturas. Sin embargo, el legado más duradero fue el modelo resultante de la integración entre la disciplina táctica romana y la organización administrativa Han. Esta fusión sirvió como ejemplo de cómo adoptar conocimientos extranjeros sin perder identidad, y marcó la actitud del Estado chino hacia ideas foráneas durante siglos, influyendo en reformas y avances de dinastías como los Tang y los Song. Así, lo que en un inicio fue una consecuencia de la derrota militar, la llegada de soldados romanos a tierras lejanas, se transformó en uno de los episodios más notables de intercambio cultural de la antigüedad. Estos legionarios no solo lograron adaptarse, sino que dejaron una huella duradera en la evolución del arte, la arquitectura, la guerra y la cultura del Reino Medio. Vestigios de un encuentro, objetos que narran una historia entre continentes. Dentro de las vitrinas del Museo Provincial de Gansu, descansan piezas que ofrecen una ventana tangible a este asombroso pasado. Espadas con inscripciones chinas grabadas sobre hojas forjadas con técnicas romanas, fragmentos cerámicos con diseños mediterráneos esculpidos por manos locales. Cada uno de estos objetos es una evidencia silenciosa del diálogo cultural que una vez floreció en estas tierras. Excavaciones recientes han revelado más pistas. En 2018, un radar de penetración terrestre permitió descubrir los restos de un antiguo asentamiento cerca de Yongchang. Su disposición general reflejaba la organización típica de un campamento romano, aunque fusionada con elementos arquitectónicos chinos. En este lugar se han hallado monedas de ambos imperios, armas híbridas y artículos personales que ilustran la vida cotidiana de quienes supieron adaptarse entre dos mundos. El interés por esta historia ha cruzado disciplinas. Climatólogos estudian cómo los soldados se adaptaron al desierto de Gobi. Metalurgistas analizan aleaciones para entender la colaboración artesanal entre romanos y chinos. Y lingüistas rastrean influencias latinas en la terminología militar. Cada área contribuye a reconstruir esta conexión entre historia y ciencia. Aún así, más allá de los artefactos o del rastro genético, el legado más poderoso reside en lo que esta historia revela sobre la naturaleza humana. Los soldados romanos, arrancados de su mundo y arrojados a una tierra lejana, no solo sobrevivieron, prosperaron. En su proceso de integración, ayudaron a construir uno de los más extraordinarios ejemplos de fusión cultural de la antigüedad. Su historia es testimonio de que las civilizaciones crecen cuando interactúan y de que la innovación se alimenta del contacto entre culturas distintas. Hoy, mientras el sol cae sobre el corredor de Gansu y las sombras se alargan sobre las antiguas ruinas, los ecos de aquella convivencia aún parecen palpitar. En los rostros locales, en los muros gastados por el tiempo y en los objetos que aún emergen del polvo, como susurros de un capítulo que sigue escribiéndose.